Te encuentras ansioso y miras con detenimiento el reloj esperando que dé la hora indicada. Y finalmente sucede. Suena el timbre. Es hora del descanso y no puedes estar más impaciente porque sabes que es hora del duelo, es hora de gritar Let it rip, de retomar esa plática que dejaste pendiente entre clases sobre ese nivel de videojuego en particular que no puedes dejar de pensar y hasta jugar fútbol en el patio con tus amigos. Antes de que te des cuenta, ahora esperas la hora del descanso para ir a la cafetería a hablar con tus amigos sobre algún programa de TV, por si viste el capítulo de Dragon Ball Z de ayer, discutiendo si Goku o Vegeta es mejor sin dudas, si ya escuchaste esa canción de System of Down, Rammstein o Slipknot, y hasta sobre los temas de ese videojuego del día de anterior, sobre cómo hiciste un nuevo récord, si saliendo se avienta una reta de Smash, etc. Mientras ves a un grupo de cholos peleándose por alguna jainita, discutiendo por quién es el más verga para los madrazos, y por algún motivo tratando de respirar basurilla de borrador como si fuera polvo de hadas, creyéndose los más malos de la escuela, o quizás veas a las fresas sentadas en alguna banca gritando horrorizadas como si acabaran de ver a una persona ser asesinada frente a ellas, cuando un peligroso y ciertamente amenazante balón se acerca rodando hacia ellas. De pronto, ese periodo de descanso se convierte más en una oportunidad para dormir en el salón sin que algún profesor te esté molestando diciendo, joven, no puede dormir en clase. O salir simplemente a platicar con tus amigos sobre cualquier tema. Ya no es un tema en específico, puede ser lo que sea. Por ejemplo, si vistes quiénes son los que andan ahora en el salón, sobre si fulanito le cantó un tiro a alguien más, o quién te parece atractiva en el salón y por qué. Simplemente sentarse juntos a mirar a la nada mientras una perfecta viene a arruinar tu momento de disociación con un ese pelo está muy largo, joven, o no puede traer ese tipo de pulseras o ese color de suéter aquí, o incluso llegarte a acusar de incitar a prácticas sexuales extrañas por portar una banda de Naruto o acusarte de narcotráfico por haber comprado unos tacos de barbacoa con el carretonero de la esquina. Sí, ambas historias son verídicas. Ya no te queda más que esperar la hora de salida para ver si saldrás a dar la vuelta con tus amigos, ir al cine o en algunos casos o ir a una tocada de alguna de esas bandas locales mientras se dicen entre ustedes, deberíamos de formar nuestra propia banda. Para, si de por sí ya te miraban como los raros del salón, ahora te van a voltear a ver con más desprecio por tocar música ruidosa, pero al mismo tiempo te abrirá las puertas para conocer a otras personas que son más afines a tus gustos y que sepas más que nunca que vas a ser un rocker el resto de tu vida. Este es el tema del día de hoy, con tus dos idiotas de confianza, José Luis y Santiago, sobre un tema que nadie pidió, pero aún así te diremos, ahí te va el contexto. Muy bien. Esa introducción para nada se fue grabada 10 veces, No. salió la primera, por No, pues supuesto. obviamente fue el intento número 7, pero está bien. Bueno, son menos que 10. Séptimo intento. Muy bien. Es un tema muy interesante, la verdad. Es ¿De qué algo vamos a hablar que, primero que nada? pues vamos a hablar de las tribus urbanas. Las tribus urbanas en las escuelas principalmente. Donde normalmente las llegábamos a ver, al menos en nuestra época de primaria, secundaria y posteriormente preparatoria. Así es. Vamos a omitir la universidad porque ya enfocados en las carreras, creo que muchos de esos roles de tribus ya se fueron mira, cortando. si vas a la universidad, honestamente, o vas a estudiar o no vas a estudiar, vas a hacerte pendejo. O sea, ya no hay como que ahí No de hay que. punto medio. Sí, no vas a juntarte que con el grupo de los rockeritos del salón, que con el grupo de los cholos. No, ahí ya no vas a la universidad, ya no vas a No, esto. ahí O vas a los roles jalar, son no. el de, está el chavo de 15 con el señor de 30, el Al chavo de separado. 15, güey, que pinche rudito a la verga. Ah, bueno, puede pasar. Bueno, Tienes razón, es de ser joven de 18 a 18 en adelante, idealmente, Muy bien. con un señor, sí, es muy cierto. Pero entonces sí, dejando la universidad a un lado, vamos a estar tomando las tribus urbanas principalmente que encuentras en tu periodo de formación, que en teoría es la primaria, secundaria y preparatoria. Y vamos a empezar entonces el tema con, ¿tú consideras que pertenecías a una tribu urbana en tu escuela? En lo personal, yo no, pero técnicamente sí. Ahí va por qué. Yo pertenecía a los desplazados, que es una tribu muy extraña, la cual no perteneces a ningún lado, pero perteneces a ese grupo al que nadie pertenece, pero no estás en ningún grupo. Sí, exactamente. ¿Así fue toda tu vida escolar entonces? Desde la primaria, la secundaria y la preparatoria. Toda la vida Sí, escolar toda entonces. la vida escolar. Bueno, yo, por ejemplo, empezando en la primaria, yo siento que ahí ya no tenía una identidad 100% personal. ¿A qué me refiero con esto? Porque no tenía un gusto en particular. Y por no tener un gusto en particular, no era como que me juntara con unas personas en específico nada más. O sea, sí tenía como que mi grupo de amigos,
pero no se hablaba de nada más de una sola cosa. Era como que hablar de todo en general y no había nada en específico. Aparte, pues eres más niño en la primaria, honestamente, pues te enfocas más en jugar, güey. O sea, no te enfocas en otras cosas. En mis tiempos, por ejemplo, Chanciano. yo me juntaba con la gente que le gustaba jugar Yu-Gi-Oh! Porque era el auge cuando empezó a salir Yu-Gi-Oh! La primera generación de cartas, que Ujú. pues obviamente tenías el mago oscuro, el dragón de ojos, el dragón negro de Rojos. ojos rojos, el dragón blanco de ojos azules, que eran como que las cartas principales del juego, eran de las más fuertes en ese momento, o sea, Sí, entonces así de ahorita ya viejo era no. cuando yo empecé a jugar Yu-Gi-Oh! En la primera generación. De Dragon Ball Z, porque nunca puede faltar Dragon Ball Z, de Beyblade, que también empezó a estar de moda y la verdad sí está chido andar jugando ahí tus retas de Beyblade en la primaria. Y aparte también era muy indiferente los deportes, o al menos para mí. O sea, yo sí era de que en ese tiempo, ahorita actualmente, por ejemplo, no diré que me desagrada el fútbol, pero no veo fútbol. O sea, es muy poco probable que yo siga un deporte, que siga un equipo. Pero en ese tiempo, pues era como que, sí, vamos a jugar, aventarnos la reta ahí en el descanso. Entonces, era muy, pues era divertido porque era jugar, güey. O sea, era jugar como un niño, simplemente. No lo veías como otra cosa. ¿Para ti fue algo similar? Bueno, cuando yo estaba en la primaria, también pasé por esa etapa de jugar Yu-Gi-Oh! Igual como tú dices, apenas iban empezando Ujú. las cartas. También era de ver caricaturas y era muy cosas de niño. Pero sí, me llegó el cambio, más que nada, no en la primaria, sino fuera en lo que fue con mis amigos de la colonia. Ah, Porque ok. también ahí había ciertas tribus urbanas y era muy curioso porque con ellos sí vi muy fuerte el cambio. Porque, digamos, a los 10 años yo estaba pensando en caricaturas, Ajá. en qué iba a jugar, y mis amigos ya Lo estaban que, pensando lo que es normal. en lo que era normal. Mis amigos ya estaban pensando en qué chava del barrio ya les llamaba la atención o por quién se iban Sí. a ir y se iban a fiestas y tocadas. Y yo así como que, bueno, me regreso con mis cartitas entonces, ¿verdad? Ujú. Fíjate que en esa circunstancia yo sí viví más una vida un poquito más rosa de niño, güey. Porque en la primera en la que yo estaba, pues la verdad, todos eran enfocados a esa mentalidad, güey, sobre jugar Yu-Gi-Oh, sobre jugar, hablar de Dragon Ball, hablar de lo que sea, jugar videojuegos. Nunca podía faltar, en cualquier generación va a haber un Mario Kart, va a haber un Mario Ujú. Party, un juego general de la saga principal de Mario, Zeldas. Y en mi caso en particular, porque pues tampoco era el niño más normal que había, pues tenía un gusto muy grande por Resident Evil y Silent Hill, la saga de Devil May Cry, que yo sé que no eran juegos para niños. No era que mis papás me dejaran jugarlo, sino que yo jugaba a Sí, escondidas. es como que te los pudieran prohibir también. Sí, entonces, esos fueron de mis sagas favoritas de niño. Lo siguen siendo hasta ahorita. Entonces, si era, vaya, en mi primaria nada más era conversar de eso. Y fuera de, como tú mencionaste, yo la verdad, ahí sí te gano, yo soy una persona, era muy asocial, güey. Yo no tenía amigos vecinos, güey. Yo jamás he tenido amigos de la cuadra. Ok. Y la única persona con la que yo jugaba era con mi primo, güey, que vivía a una cuadra. Entonces, no, Técnicamente jugabas con alguien de o la sea, cuadra. sí, pero yo no tenía personas como que fuera de mi familia o fuera de la Ok. escuela para convivir. No me gustaba, si era un poquito cerrado, digamos, como que a convivir con otros niños fuera de la escuela, porque no sé, no me gustaba como que andar afuera o andar jugando a algo externo. Si yo quería jugar, yo jugaba con mis propios monitos en mi propia casa, solito. O si no, estaba jugando videojuegos o viendo la tele. Pero nunca fue de que yo me juntara a ir con alguien a hacer algo así, jugar afuera a la escuadra, andar en la bicicleta. Salía a andar en bicicleta, a veces salía a casa de alguien más, pero te digo, salía a casa de mis primos. No salía como que con alguien más. En esos tiempos sí era muy asocial. Yo, pues, digo, yo trataba, yo hacía el esfuerzo por ser social, pero pues siempre fui una persona muy introvertida. Aparte, agrégale que de ese problema que ya hasta ahorita me lo diagnosticaron, el autismo, que Ajá. lo tenía desde pequeño y nadie sabía qué era. Entonces sí me causó muchos conflictos con conocidos, con compañeros, pero me dio una gran habilidad para ver esos pequeños grupitos a partir de la secundaria, donde ya se Ujú. fueron formando más y más fuerte. De Desde hecho, los sí. cholos, las fresas. Exactamente. Creo que en la secundaria y prepa fue donde empiezas a notar ya más esos círculos sociales, porque pueden existir desde primaria, como lo estábamos diciendo, pero eran como que muy poco llamativos, porque pues Sí, ahí digamos que si es lo ideal, eres un niño, buscas jugar y divertirte, nada sí. más, y ya, no buscas como que pertenecer a un grupo o algo así por el estilo. Y por ejemplo también, ya en mi caso en particular, yo sí ya tuve una afinidad por pertenecer a este círculo de amigos en el que pues eran más tipo de la onda, ahora llamémosla geek,
medio Sí. frikis, que pues eran más pegados a ver caricaturas, ver anime, ver, jugar videojuegos. Y ya desde ese punto de la secundaria se te empieza a clasificar como que los raritos o los frikis, que eran Ujú. como que los términos que se usaban más antes. Antes no existía el término geek. Yo pienso que ese vino a ser como que el término más aceptable para llamarle Es a el una más persona, friend, ¿no? es el Sí, más es como que el amigable. más amigable como para llamarle a un pinche vato raro que ve anime. O Sí, sea, porque en antes se ese le tiempo decía, era raro, pues. déjame a mí la lista, se le decía ñoño, se le decía raro, Ajá, se le decía, bueno, raros, raritos, puros diminutivos o formas frikis, despectivas. No, fe- el friki y ya, el freak, que el freak era todavía más fuerte. ajá. Porque no éramos una escuela americana como para decir que éramos fenómena. Sí, Eso es como que muy gringo, ¿no? O sea, que es el cuando dicen freak nada más. sí. Sí, era un poquito medio raro. Y por ejemplo, ya estando entonces en secundaria prepa, este círculo de amigos pues ya se vuelve como que un poquito más cerrado, un poquito más cercano. En Ujú. mi caso, en la secundaria yo solamente tenía como que dos amigos Ok. cercanos, o sea, los que sí se volvieron como mi círculo de amigos, que pues hasta ahora siguen siendo mis amigos. Y en la prepa fue muy similar. O sea, sí tenía más porque había como que más gente con que convivir con mis mismos gustos, pero de amigos principales también fueron solamente dos en mi salón. Ujú. Entonces, esos 4 personas son 4 personas que siguen estando todavía en mi vida presentes, que sigo hablando con ellos, los sigo frecuentando relativamente seguido. Entonces, ya te digo, se hace como que se cierra ese grupo. Ya como que agarras tu propio bandita, tu propio grupo y ya no estás como que, a ver si hago más amigos o a ver si me llevo bien con los del otro grupo. Sí. Eso ya te vale madre, ya empiezas como que nada más contarte con los que te importan y empiezas precisamente a definir tu estilo y como que tu personalidad. Sí, que es lo que te decía hace rato que veníamos en camino. Era, yo defino que en la preparatoria es donde tú específicamente creas esa personalidad, ese estilo, como te vas Sí, a tratar definitivamente. a de ver más adelante. Y ya en la universidad ya es más una cuestión de perfil, cosas más laborales, más profesionales. Entonces, sí Sí, cambia un ya sale. poquito el Sale un hardware poco de mental. pertenecer a una tribu, ya no es, ya, ya vas a pertenecer a la tribu del ambiente laboral. Sí, Entonces, y es muy curioso, ahorita decías lo de Estados Unidos, pero sí fuimos muy influenciados y más porque estamos bastante, en frontera. bastante, sí, sí, sí. ¿Recuerdas las clásicas tribus en las escuelas que nos ponían en las películas? Y tantas parodias que sacan eso, Sí, de decir, en esta esquina están las fresas, en esta otra ajá. esquina están los cholos, en esta otra esquina están los deportistas, en Sí, otra era otra muy esquina están marcado. los emos, y luego los punks, y luego los darketos, y se iban Ujú. definiendo, era lo mismo chingadera, pero se Sí, iban separando. hay pequeñas diferencias, güey. Me siento ligeramente ofendido por lo que acabas de decir. No, no es cierto. Pero, o sea, sí, no, sí hay ligeras Sí. diferencias, pero son mamadas. Es como Pero, cristianos y católicos, es lo mismo. bueno, entonces, cambiando de tema. El punto es sí, o sea, de hecho, nuestra cultura sí se vio muy influenciada por la americana, porque como dijo José Luis, estamos en un área fronteriza y era muy fácil también incluso conocer a personas que venían de escuelas de Estados Unidos que Ujú. venían a estudiar aquí. Entonces traen como que una onda ligeramente distinta o a veces incluso eran las personas que traen como que una moda distinta, ¿no? Sí, Se venían de a lo mejor vestidos de diferente manera o traían a lo mejor como un juguete nuevo o traían alguna otra cosa en particular que te traían llamaba, dinero. traían feria, que te llamaba la atención y entonces empezabas a como que a hacer esa tendencia en la ciudad. Sí, Por eso yo sentiría que a lo mejor algunas cosas nos llegaron antes a nosotros, estando en sí, frontera. O sea, por ejemplo, yo siento que por eso alcanzamos la primera generación de las cartas de Yu-Gi-Oh! sí. Alcanzamos cuando Beyblade estaba como que en su auge también, y empezaron a salir todos los diferentes tipos de Beyblades. Sí, Y y el merchandise que se iba sacando ajá, todo el merchandise nuevo. de anime, Pokémon, Dragon Ball, Si Digimon, querías todo algo, eso. lo conseguías en Estados Unidos y ya te lo traías para acá, porque la verdad aquí en Matamoros, en nuestra ciudad, sí tardó ya varios años en que fuera un poquito más común verlo. Ahorita Ujú. sí ya es bien común verlo, pero ya estamos hablando de 15 años después, no, más, 20 No, años 20 años después, 20 después. años después, entonces es mucha diferencia. Y, por ejemplo, yo en lo que es como estábamos diciendo, lo de formarte en tu personalidad y en tu estilo, ya para la universidad, para la preparatoria, perdón, yo ya tenía un estilo ya un poquito más el clásico, güey, medio ecchi, medio darketo, emo, pero empezó en la secundaria. Yo me acuerdo que en la secundaria yo tenía, bueno, esos dos amigos que les platiqué, pero ya empezaba a tener ese gusto por la música rock, metal. De hecho, era como de que, mira, una banda nueva que toca rock, de perdido no es música en español, la bajaba. A veces ni siquiera sabía qué canción era ni qué banda era. No sabes ni qué decía la No, canción. obviamente tampoco sabía qué decía la canción, pero yo la bajaba.
Entonces ya como que seguí, empecé a agarrar como que ese gusto. E incluso me di cuenta que este mismo círculo de amigos empezaron a agarrar ciertos gustos similares porque era como que juntos empezábamos a descubrir eso. Porque a lo mejor antes solamente estábamos acostumbrados a lo que veíamos en la cuadra, si es que salías, a lo que veías con otras personas, con tu familia. Y ya a partir de ahí empezabas a ver a otras personas con gustos ya un poquito más marcados a partir de Sí. secundaria. Digo, eso fue como que empezó a definirme y luego ya empezó de pleno concretarse en la preparatoria, donde ya Sí. dices, no, ¿sabes qué? Me voy a quedar como que con este estilo, esta es mi onda, esta es mi música, estos son mis amigos, y de ahí en adelante pues te vas a seguir yendo. ¿Sabes qué influenció mucho eso, esas ondas? Ajá. Y creo que nos pudo haber tocado, entre comillas, a ti y a mí, porque como quiera sí me llevas 2 añitos, Ujú. High School Musical. Creo que es el High exponente School de Musical. ¿cómo se llama? El status quo en las De los preparatorias grupos. de los grupos. Y también un clásico que me sorprende, güey, que no lo hayas dicho antes que High School Musical, pinche niño Disney. Discúlpeme, señor, Bueno, pero también es Disney, pero el recreo, güey. sí lo iba a El decir, sí lo recreo, iba a el decir, recreo. pero Esa serie está con madre, pero también es esa Disney. es Pero Disney. era cuando Disney era chido. Cuando Disney no le tenía miedo al éxito, Sí, sí, no como tú, serie de acólito, sí, tú ya, sabes ya de la qué hablo. cancelaban, ¿va? Sí, bendito sea el Señor. Pero luego, bueno, Esas ahí son está otras otra cosas. tribu, ¿eh? Ahí está otra tribu, como quiera, ¿eh? Los niños Disney. Los niños Esos Disney. son, esos güeyes son hasta satánicos a la verga. ¿Cómo le llamaban? La otra vez lo vimos en redes, hicieron el comentario en el grupo son los otaku fancy, Son otakus, güey. O otakus sea, son fresas. otakus fresas, güey. Los fans de Disney son como los otakus. No tienen ninguna diferencia, güey. Son más intensos incluso. De hecho. Bueno, entonces, continuando con nuestro tema. ¿Cuáles son las tribus que conociste en tu época escolar? Para antes de empezar a hacer tribus, voy a dar un pequeño contexto. Y de hecho me gustaría también que lo hicieras tú también. Porque yo, por ejemplo, en la primaria era niño fresa y estaba en un colegio privado. En la secundaria me pasé a una secundaria pública. Entonces, el cambiazo de estar en una primaria, güey, en la que en verdad tu objetivo solamente era jugar, güey, porque eras un niño, Sí, sí. a la secundaria pública, güey, antes no me tocó en el vespertino, Donde güey. era sobrevivir. Sí, güey, era como que, la verga, güey, qué pedo, qué es esto, güey. ¿Por qué Entonces, están golpeando a ese profesor? Historia verídica. ¿qué está haciendo ese niño con su nariz? ¿Qué se está metiendo? No, sí, pero, o sea, sí era, Historia también verídica. sí era como que un cambio muy radical. Entonces, la secundaria pública y ya en la preparatoria también estaba en una escuela privada, pero era, digamos, como que la escuela privada más accesible. Entonces, tampoco era como que veías a puro fresa. Bueno, aquí quiero Veías hacer un como pequeño que paréntesis mitad y yo, mitad. porque sí cabe mencionar que entre las escuelas públicas, y se va a escuchar el comentario aquí muy curioso, pero hasta en perros hay razas. Y tú Ah, estabas sí. en unas secundarias públicas Sí, güey, más sí. Eso es fresas de todavía. todo Matamoros. Eso es de lo peor, o sea, o sea, me cambié de una secundaria pública, pero la secundaria tampoco estaba tan peor, tampoco voy a ser tan ojete diciendo que la verdad era la peor secundaria, no, la verdad no, hay mucho peores, y todavía me tocó en el turno de la mañana, o sea, todavía me había tocado en la tarde y hubiera sido peor, güey. Sí, yo estuve en una secundaria que relativamente también, entre comillas, decente, que era Sí, la que le seguía el número, que era la 4, tú sí, estabas yo en la estaba en la 3. 3, Pues secundaria sí, también era porque la 3. imagino que en todo México las escuelas las dividen por números para Sí, evitarse nombres, no, pero pero como que ya tienen nombre, pues, ni te acuerdas del nombre, no, bueno, había Bernardo Gutiérrez de Lara, creo. la de nosotros, te voy a decir, todos lo recordamos al menos por una simple y sencilla razón. Teníamos que decirlo en los honores y era de cajón. Los 3 años que estuve en la secundaria, Juramento de la secundaria. juramento a la secundaria. Y era Escuela Secundaria Técnica número 4 General Azor Cárdenas del Río. Te lo tienes que aprender sí o no, Bueno, aunque no lo repitieras, te lo aprendías. Pero bueno, el caso es que hasta en secundarias había razas, hay había razas, no, secundarias sí. peores. Ya No, ves, la peor de fácil, todas, güey. la 2 que no podías, no sé si A ver, sabes todo la el peor de desmadre. todo en lo estricto que era, ¿no? O sea, Sí, esa pero maestra es ¿por un qué? ceferezo prácticamente, güey. O sea, Exactamente, era una ten- cárcel. tenías que llegar con gafet para identificarte como estudiante. Huella digital para Luego te lo entrar. cambiaron con huella digital, güey. Y ahorita están con mamadas de que reconocimiento facial para que entres a clases, güey. Y luego todavía, si de por sí en cualquier secundaria pública, me atrevería a decir yo, te exigían como que un cierto reglamento con uniforme y todo eso. Ahí son más Y sí, estrictos. ahí son más estrictos con el uniforme y el cabello es prácticamente a ras, güey. Prácticamente eres un reo. Sí. O sea, ahí no hay como de que a tantito largo, como no, 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 no. no, Yo todos creo que, iguales. yo creo que si llegabas con un tantito de patillo, güey, ahí te agarraba una pinche recta. Órale, Pero ahorita realmente no sé cómo están los tiempos, espero que ya la hayan bajado, no porque creo, también, güey. Pues porque bueno, te digo que pues le acaban de meter reconocimiento facial.
O sea, eso, No, pues, eso, entonces- eso es verdadero, güey. Se le Bueno, acaban de meter sigue reconocimiento siendo la facial. secundaria más, bueno, más estricta. Ponle tú que eso puede ser a lo mejor Bueno, una pero también hay un seguridad. contexto. Ahí era como que las tribus urbanas estaban globalizadas en cuestión de secundarias y Ajá. en ese decían que había puros cholos, que había puro malandro, que había puro Creo que es por la antes. colonia donde está. Bueno, también. Porque sí, los alrededores, pues es una colonia muy populacha, entonces sí hay mucho crimen. Ujú, Pero yo tengo un conflicto cuando dicen que es como que inseguro, porque sí es inseguro, güey. No, no te voy a mentir que no hay grupos de pandilleros o grupos de esas personas que se ujú. dedican al crimen organizado, pero son muy... Mientras ni los volteas a ver o no te estés fijando en lo que estén haciendo, no metes la nariz donde no te importa, Pues a sí. ellos no les importa qué estés haciendo tú. Tienes que ser como que un desmadre muy grande o que llames Ujú. mucho la atención como para que te volteen a ver. Pero de ahí en fuera es como que pues, X. Pero bueno, entiendo, por la seguridad de los niños, a lo mejor será una colonia peligrosa, pues te pusieron todas estas cosas de seguridad. El problema es que se pasaba, te lo llevaron muy al extremo. Sí, Y bueno, ahora sí, ya me dices, ¿tú ya. estuviste en qué secundaria? Yo en la técnica 4. ¿Y en la primaria? En la primaria estuve en la Josefina Menchaca, cárcel para menores de edad. Ok, bueno, Pero es un contexto muy diferente al aquí mío, por déjame te ejemplo. pongo el contexto. Mi primaria era bueno, hasta la fecha es una escuela con tonalidades gris y azul. Toda la escuela gris Muy y azul. feliz. El uniforme era un pantalón azul marino y una camisa a cuadros gris con azul marino. Dime tú, ¿dónde más has visto un uniforme similar y por qué en una cárcel? En mi prepa, más o menos, pero aún así no era una camisa a cuadros. Sí, sí le daba cierta distinción, no sabía Ah, tan y pinche. el tipo de tela era de como tipo lino, como La, de... No, no es ¿Lino? lino, no es lino, Bien no, 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 fancy, muy buena, la no. verga. No, no, poliéster, de, Sí, de de la poliéster. tela más barata y más Sí. caliente posible. Bueno, ¿y en la prepa? En la preparatoria, ahí sí, estuve en el rancho, en el CBT 189, El Rancho Betis, que era la exactamente. escuela del ranchito. Bueno, yo no, creo que no había dicho mis otras instituciones más que la secundaria 3, pero yo estuve en la primaria, estuve en el colegio Don Bosco. Ay, perdón. Discúlpeme, Señor, señor. señor francés. Donde no voy a estudiar, voy a jugar. Sí, yo iba a ser un niño feliz en la primaria. Bueno, en la Y yo me enterré secundaria. en la cárcel. El niño en la pijama de rayos. El niño del uniforme a cuadros. Y él era el nazi que estaba Chale, del otro güey. lado. Yo era el que te metía la cámara de gas. La verga, güey. No puedo decir eso, yo creo. Este video no. Bueno, Ok. y en la preparatoria estuve en ese tiempo se llamaba Centro Educativo Aurelio Guerra de Villarreal. Ya ahorita es Colegio Americano. Pero primero pasó de ser centro educativo a ser Colegio Aurelio Guerra de Esa, Villarreal esa, a pasar a ser el Colegio Americano. esa para mí es la escuela con la mejor iniciativa logística en Matamoros, al menos. Y te voy a decir por Estoy de qué. acuerdo. Te voy a decir Estoy por de qué. acuerdo. Porque pensaron muy bien en meter kinder, primaria, secundaria, Todo. preparatoria y Y en universidad. un espacio bien chiquito, güey. O sea, porque la escuela está chiquita, estaba más grande, pero yo tengo entendido que esa escuela le donó el terreno Ujú, a la universidad que está atrás, que es la Universidad de Matamoros. Entonces, esa universidad prácticamente también era el terreno de la ujú. Auralia, pero creo que le donó a esa universidad para hacer universidad. Como que si en ese tiempo la logística no estaba muy bien, porque no dijeron, ¿sabes qué? Pues podemos meter kinder, y podemos meter primaria, y podemos meter secundaria, Es y más, después universidad. O sea, no solo kinder, tienen el antes, el el pre-kinder pre-kinder, sí, el también. pre-K O también. sea, sabían que sus alumnos iban a salir embarazados. Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora sí, volviendo al tema. El tema 2. ¿Cuáles son las tribus urbanas que tú conociste en tu época escolar? Y déjame empezar. Dale. Que yo empecé a conocer los cholos o vagos, que voy a ser la primera tribu que voy a mencionar, estando en la secundaria. Lo que les leí de introducción, eso más o menos fue mi transición entre primaria, secundaria y después la prepa. Ujú. Entonces, ¿cuáles son los cholos o vagos? Es el típico güey de escuela pública, no es por hacer menos a la escuela pública, pero la verdad es que ahí es donde están. Es como que un estándar. Sí, generalmente es un vato ñango, flaco, que se trataba de creer un gángster por si era o un tipo narcos, porque la verdad son personas que eran simplemente con gustos corrientes. Andaban generalmente en manadas y generalmente eran agresivos. Sí. O sea, era como de que no, ahí está el grupo de los cholos, güey, sácale la vuelta, güey, mejor, güey, no vaya a ser Sí, que no va a ser que te termines, hayan afiliado a algo. te fines basculeado, navajeado y sin cartera y sin teléfono, porque ahí todavía Y todavía teléfono. sapeado. Y sapeado, sí, a huevo, sí, sapeado como de ley. Y aunque este tipo de peleas, güey, que estos güeyes tenían,
parecían más que querían darte un beso que pelear, güey. ¿A qué me refiero con esto? A lo mejor tú también los has Ok, visto. ok. Que eran los güeyes que se te planteaban, ¿qué, güey? ¿Qué? Ah, ¿Qué? sí. Y nomás te empujaban con el hombro, güey. Y se te ponían así enfrente, y luego te paraban el labio. Sí, o sea, y te paraban acá como que, ¿qué, güey? ¿Qué? Gay reprimido. Sí, o sea, estoy seguro de que de ahí salieron muchos, güey. Estoy seguro de que de ahí salieron muchos que la verdad tenían muchos problemas en casa, güey, que no podían expresarse, que terminaron haciéndolo allí. Tengo un amigo, güey. Tenemos un amigo en común, no voy a decir su nombre para no quemarlo, tú lo conoces, pero él me ha dicho que a muchos de esos cholos malandros que en su Ajá. época eran muy hombres, se los tumbó. Dale, güey. Y yo como que, este vato en serio te lo tumbaste. Sí. Y yo, ¿Ves ese barbón de allá? Lo hice mío. pero sí. Sí. Bueno, y bueno, en general este grupo su único deporte era el fútbol. Sí. Y en cuanto a gustos musicales, pues iban desde el reggaetón, los clásicos. En ese tiempo eran corridos nada más, no narcocorridos. Bueno, sí eran narcocorridos, pero no eran los corridos actuales. No eran con música muy pop o muy fusionada de alguna otra cosa. Era corrido, era Beto Quintanilla y se chingó. Sí. Beto Quintanilla es el rey de los corridos prácticamente aquí en México. Y Ujú. y era lo que se escuchaba en ese tiempo, bueno, en mi tiempo de secundaria. Y también música rap urbana, pero ya la verdad, si alguien escuchaba un poco de esto, era un poquito más fresa. O sea, el cholo, vago, Ujú. era escuchar o reggaetón o corridos. Sí. Música. Bueno, aunque también había una como subclase, si lo pudiésemos llamar, que era el cholo que se creía negro. No Ajá, sé si lo llegaste a ver. esos son más los que escuchaba más ese tipo rap, hip hop, Que siempre traían la onda de que estaban acá, sí, Ajá. bien acomodados, bien, como que se les estaba cayendo el pantalón. Como les dijimos, nosotros nos vemos muy influenciados por la cultura americana, entonces era el vato que se creía más gánster más que un narco. Sí. Porque el güey que se creía narco, aquí era el cholo vago digo, que el reggaetón de los corridos. Y el güey que se creía más un gangster acá, gangsta zone, era los güeyes que estaban Sí. influenciados por la cultura negra. Sí. Y era el de música rap urbana. Entonces estos güeyes eran agresivos, te digo, siempre andaban en manadas, casi siempre eran en ñangos. Había uno que otro gordo, grandote todavía, pero generalmente Sí, eran, era el un como que vato el ñango. guardaespaldas de ellos. Sí, era como que el tanquesote. Y siempre tiene nombres como, por ejemplo, el Gran Bob, Big No, Robert, o cosas Bueno, así. sí, pero el Fat Joe. esos son los nombres fancy, güey, americanos, precisamente. Pero bueno, esos son, digamos, que en cuanto a los cholos vagos. ¿Qué otro grupo, por ejemplo, tú llegaste a ver en tu vida Este es el escolar? más común, el más clásico, las populares o las fresas. Bueno, Sí, que pueden ser el mismo o puede estar separado, pero las típica niña generalmente fresa van juntos. que ella se cree de familia supermillonaria, pero por alguna razón estaba en escuela pública. Sí, eso es un toque muy bueno, güey. Y qué bueno que lo mencionaste, porque, por ejemplo, les digo, yo estaba en colegio en la primaria, entonces en la primaria pues era como que todavía no era muy marcado, pero sí había fresas, güey. Pero Ujú. sabías que esas fresas sí tenían feria. Sí. O sea, esas fresas sí tenían feria, güey. En la secundaria, güey, ya cuando cambié, que te digo que me tocó ver esto, sí me tocó ver como que había bastantes grupos de fresas, güey. Y eran fresas, unos fresas sí nada más eran por ser mamones, y Sí. unos en verdad sí tenían dinero. Sí. Y te preguntas, güey, ¿qué estás haciendo en esta escuela? O sea, ¿por qué estás aquí? De plano, o vales madre para la escuela que te corrieron de las demás, o por qué escogiste meterte a la escuela. Pero a mi parecer tiene un sentido, que es algo que también te mencionaba y que tú decías. Ok. La secundaria 3 es como que de las más fresitas Ok, de sí. secundarias públicas. Y generalmente por algún motivo hay como que una cadenita que seguían como que los niños. Iban a una escuela también pública que se llama la primaria Miguel Sainz. Ah, sí. Se pasaban a la secundaria 3 y después de ahí se prepara a otra prepa que en teoría también es pública, pero es, digamos, que se llama, ¿cómo se llama? De colección, Colectivo. colectiva. Por cooperación. Por cooperación, exactamente, que se llama la Ricardo Flores Magón. Sí, cierto. Entonces, siguen como que esa cadenita, ese es el cadenito de fresa de escuela pública, güey. Siempre iba a esas escuelas. Sí, y también, digamos, los que iban para escuela, digo, para una carrera más técnica o algo, por ejemplo, empezaban en la Josefina Menchaca, se iban, que era mi primaria, de la Josefina a fuerzas se iban a la técnica 4 y de la técnica 4 saltaban al ¿El Cebetis. conga? Ok. Al Cebetis, Al Bueno, Cebetis. sí se hacía la partición. Unos iban al al Conalep y otros se iban al Cebetis 189. Y muy poquitos se iban al 135. No sé si recuerdas la fama que tenía el 135. ¿O no le llegaste a escuchar? Pues más o menos. Ok, güey, es que entre preparatorias también Ajá. tenían así sus... Por ejemplo, el Cebetis 189 era el de los ejidatarios. Porque estaba hasta el final. Sí, está bien lejos. Sigue estando bien lejos. Sí, O sea. pero luego tenía, por ejemplo, el de la Ricardo Flores Magón, era los fresas de aquí de
Los que Sí, eran los fácilmente fresas. vieron RBD y se sentían Sí, los de rebeldes. hecho se parecía, güey, porque era color rojo la o sea, Sí, y luego los colores. estaban los de la Juan José de la Garza, que eran un estilo entre fresilla y pseudo mañosito. Sí, también había, eran un poquito fresoneros de la Y luego Juan. estaban los del Cebeti 135, que eran Ajá. los cholos de Matamoros. Sí, yo recuerdo ese. Ese es lo que yo recuerdo de eso, pero no recordaba algo más. Es que nada más por eso lo Bueno, pues recordaban. tampoco hay mucho que recordar entonces. Bueno, Sí. entonces los fresas, ¿qué Ujú. decías? Bueno, los fresas generalmente estaban compuestos por un pequeño grupito en el que era la chava más bonita de la escuela, o más bien O del salón. del Ujú. salón principalmente, porque O curiosamente qué se las creen. bonitas nunca estaban juntas, o era muy raro verlas juntas, y siempre estaba la bonita junto con unas dos gorditas que tenía a su Ujú. lado, Cariño, y por favor, solamente una puede destacar aquí, ¿ok? ya se llegaba a ver dos, era como que se peleaban el mandato del grupo. Tenían esa relación de amor-odio, güey, Sí, siempre, güey, siempre. siempre. Y por último, y no menos importante y más fundamental, el gay del grupo. Lo debían de Siempre, tener de siempre, cajón. siempre había casi siempre, bueno, no, yo diría que siempre, Y güey. mira, y Había si un no gay era en el gay, grupo de si los no era gay, populares lo fresas. hacían gay. Porque era el típico vato que no sabía dónde encajar y lo agarraban de, Sí. tú vas a ser nuestro chihuahua y te vamos a llevar por toda la escuela. Yo voy a ser Paris Hilton y tú vas a ser mi chihuahua que voy a traer cargando para todos Porque lados. muchos de ustedes tal vez no ya estén muy jóvenes para saberlo, pero durante Ajá, nuestra época había una onda en la que las fresas tenían uno de dos caminos. O eras de rebelde o ajá. seguías a Paris Hilton hasta lo más fuerte posible. Britney, güey, ¿dónde me dejas a mi Britney? Britney También Spears Britney, también, o sea, pero Paris Hilton impuso moda, sí, pero sí, pues también era como de que, bueno, es que en general yo creo que este grupo era de escuchar música pop, o sea, escuchabas a los éxitos del momento, que era pues Britney Spears, era Christina Aguilera, yo no era muy fresco, no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero o sea, sí había varias artistas pop del momento que pues eran como que las que imponían, pues, o sea, seguías la moda o hacías lo que sí. hacían ellas. Sí, Y, tenían mucho eso de que les gustaba Disney y estaban ajá, muy a influenciados eso, por la bien otra. tóxicas por Disney, güey. Por Disney. Y por Disney con el High School Musical, el gusto por los musicales estaba. La Sharpay de que a fuerzas se querían sentir como ella. Sí, Era tanto. pero, pero fíjate que yo siento que también no nada más era con musicales como eso, sino que en general estas morras, güey, las que son del grupo Ujú. Populares Fresas, en verdad son así de fans, las fans tóxicas de Disney, güey, o sea, las Sí. que se saben todas las películas, las ven a cada rato y ahorita son las que a lo mejor ya un poquito entre jóvenes adultas o adultas propiamente, las Ujú. estás viendo de que ay, soy Disney Forever, o con su foto Sí. con sus orejitas de Mickey, o a miles de fotos cuando van, si llegan a ir a un parque eso de Disneyland, fotos Sí. en todos Fotos a lados, todo lo con que todos se los pueda. personajes, con todo. Son las de que cajón andan viajando, no sabes cómo, pero andan viajando. Y siempre están tomándose fotos en lugares temáticos de Disney. Ajá, O exactamente. también había unas fresillas que se querían ver como que. Ya estas eran como que las menos fresitas, pero fans de Harry Potter de bolsillo. Sí, o sea, eso también pueden ser, esas mismas fresitas pueden ser fans de Harry Potter o alguna otra persona, pero, Y agrégale el este, peor de todos. ¿cuál? ¿Sabes cuál? Las de Crepúsculo. Ah, bueno, ese ya fue más, bueno, en mi prepa. A mí fue en la prepa. Sí. Pero, pero sí, es que son las modas pop, güey. O sea, son las Sí, modas pop. agarraban las Ajá, cosas pop. exactamente. O sea, agarras todo lo popular que va saliendo en el momento. A veces no importa exactamente qué, excepto obviamente que no sea nada friki, nada que sea anime, nada que sea algo así, porque eso sí va Lo completamente en contra, güey. repudiaban, O sea, sí. no va con lo fresa. Pero sí, o sea, generalmente siguen todo lo que es la cultura pop. Ujú. Entonces, Muy bien, deja. y con eso partiendo, creo que podemos ver el otro lado de la moneda. Los otros que también son Ajá. fanáticos, obsesivos. Pero pues estos ya van dentro de otras ondas que son los frikis o los ñoños. Bueno, sí, cierto. Los frikis ñoños, a mi parecer, esos sí ya son los que eran un poquito más discriminados en el salón porque pues eran, vamos a decirles una palabra más fancy para ellos, que eran como medio edgys, pero la verdad es que no eran edgys, no pretendían ser eso, simplemente eran aislados Sí. independientemente de que son los que juntaban un poquito de faceta entre una persona medio intelectual, nerd, Mm. y una persona con gustos raros, Sí, gustos raros para lo que se considera lo popular. sí, para lo común, para lo normal. De aquí también me gustaría entonces añadir que van a veces de la mano con lo que son los intelectuales o los nerds. Yo Ujú. pienso que son dos grupos separados, Muy bien. pero van un poquito muy de la mano. ¿Por Ujú. qué? Porque, por ejemplo, el nerd
Era Ok. el clásico matadito del salón, el que pues Sí, prácticamente vivía para la escuela, el que sí tiene ciertas a lo mejor relaciones con otras personas, pero son muy introvertidos por lo general o tienen muchas dificultades como para relacionarse con alguien. En sí. cuanto a gustos, yo por ejemplo, a ese tipo de personas, una que otra que sí llega a convivir o hablar con ellos, sí llegan a tener un gusto así como que, pues me gusta medio el rock, o así también me gusta el pop, pero también llega a haber unos que tenían gustos por, pues, de plano reggaetón, hip hop, toda esta onda más urbana. Y en cuanto a gustos ya externos, pues sí, igual también podían ver anime, podían ver caricaturas, eran como que Ujú. muy neutrales. Pero la característica de ellos es que pues vivían para la escuela. Sí. Vivían para la escuela y tratar de sacar siempre los primeros lugares y tratar de siempre sacar las mejores notas. ¿Recuerdas cómo se les llamaban? ¿O cómo les decían? Aparte de nerds e intelectuales. Los mataditos. Los mataditos, sí, lo que te decía son los mataditos del salón. Entonces, estas personas, pues te digo, no destacaban mucho y generalmente, bueno, al menos a mí nunca me tocó ver como que por grupo más de unos tres o cuatro. Sí, Eran muy eran, poquitos. eran como que estaba, y curiosamente se juntaban entre ellos de Pues manera sí, esporádico, o sea, te y digo, a mí me tocó ver que en la secundaria, que eran dos hombres y una mujer, los intelectuales del salón. más o menos se conservaba acá, porque a mí sí me llegó a tocar unos que sí eran puras mujeres, sí me llegó a tocar unos que sí eran como mixtos, como que uno y uno, o dos y dos, entonces sí era como que un poquito variado. Pero pues eso es lo que decíamos, o sea, sí tienen cierta relación social porque sí se juntan a veces entre ellos. Y yo la verdad, al menos desde mi punto de vista, yo nunca he sido una persona que les hacía feo o que les hacía bullying o algo por el estilo, entonces No, si me siempre hablaban a ocupabas una mí, tarea. no, o sea, bueno, sin dejar el interés de lado. Si me hablaban, pues yo les hablaba, güey, era muy neutral en ese sentido, ¿verdad? No era como de que, ay, güey, tú no eres de mi círculo, yo no te hablo. No, en ese sentido yo sí era muy abierto para hablar con las otras personas. Tampoco nunca he sido una persona muy efusiva que habla demasiado, pero si me buscas pláticas, te sigo la plática. Ujú. Pero lo que sí llegué a notar es que estas personas tenían como que cierta dificultad para socializar lo que te decía, porque llegaban a veces a ser un poquito pesados o llegaban a ser groseros con otras personas, Sí. como que por la misma razón de que no sabían relacionarse bien, de que de repente te pueden hacer un comentario un poquito despectivo o como que te cerraban la conversación, te cortaban la conversación muy de trancazo o le preguntabas algo y te respondían bien en seco porque como que si no sabían cómo responderte mejor, o sea, como que se les agarraba a los introvertidos, se cerraban y ya Mm. no, es como que no se relacionaban bien. Sí, 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 te entiendo. O sea, tendían a ser a veces groseros y era una época en la que pues no había manera de cómo desarrollarse Ujú. socialmente, como dijiste. Entonces, sí, sí, Ajá. estoy de acuerdo en eso. Y por ejemplo, tomando ahora los frikis ñoños, estos sí ya tenían un gusto más definido por los gustos del anime, por gustos de videojuegos, por la música no tan pop, a veces sí también puede ser pop, ¿va? Pero son más, un grupito bien selecto. Y Sí, eso sí ya pueden ser un poquito más grande, puede ser más chico, de repente también depende de la escuela, porque a veces que era más grande, a veces que era más chiquito. sí, sí, sí. A diferencia de los nerds o los edgy, los emo, todos esos subclases, es que curiosamente el friki juntaba como que una mezcla de todo. Ajá, sí, sí, sí. Este grupito siempre se caracterizó por ser los enfocados en anime, videojuegos, y aunque tuviera una inteligencia, porque siempre tenían esa frase, que la escuela les daba flojera, que ellos no tenían ganas de estudiar y que medianamente sacaban buenas calificaciones, Ok. pues no sé si te llegó a tocar eso. Fíjate que a mí no, porque para mí los que la escuela me dan flojera es otra tribu urbana que ahorita vamos a tomar. Ok, muy bien. Pero, sí, generalmente pues eran como que personas que iban a como que más que nada a platicar con sus amigos, o sea, Sí. yo diría que eran estudiantes promedio, porque ni siquiera eran como que a veces muy buenos, había unos que sí eran muy buenos, pero generalmente era un estudiante muy estándar en ese sentido, Ujú. en académico, pero son, te digo, de gustos muy definidos. Entonces Sí, se quedaban con lo mismo y no salen de ahí y pues por lo mismo su círculo de amigos casi siempre eran los mismos. sí. Podían juntarse con otros frikis y otros niños de otros salones porque pues se juntaban a hablar de animes, pues se juntaban a jugar Yu-Gi-Oh! Porque en ese tiempo todavía estaba Yu-Gi-Oh! De moda, Sí, sí, sí. o algunas cosas por el estilo, ¿verdad? Pero son mismos frikis y mismos ñoños. Estos sí Sí. tienen más habilidades sociales que los nerds o los mataditos, pero pues eran también, digamos que limitadas a su círculo solamente. Sí, nada más se enfocaban en lo que era el conocimiento que tenían de ellos acumulado, por así decirlo. Y de esto me gustaría pasar a otro grupo que sí era un poquito más selecto, pero también enfocaba más a esto de la escuela nueva flojera. Que Ok. estos eran los edgy, los emos, los Ah, bueno, sí. alternativos, los darketos, ponquetos, pónganles el término que ustedes quieran, pero son todas estas tribus urbanas.
Si se separaban por tribus así, eran todavía más poquitos, pero Sí, como tal, juntos, o sea, todos estos güeyes abarcaban alternativos, mucho. sí eran como quiera bastantillos. Generalmente son personas completamente asociales, generalmente apáticos, por esa naturaleza medio emo, medio edgy, y suelen rechazar todo tipo de actividad o todo tipo de relación interpersonal con alguien que no sea de su grupo. O sea, Sí, eso sí a veces hasta se diferenciaban entre salones. bueno, Era sí. como que los emos del A contra los emos Hacemos del del B, B. Sí, sí, sí. o con los de otras escuelas. Y si te digo, se separaban por grupos que los ponquetos, que los darquetos, que los góticos y que todo eso, todavía era más. Era difícil, como les explicábamos, por nuestro sistema de educación en México, que tuvieran mucho ese, como en Estados Unidos, que pues, todos se vestían de negro y todo eso, pues no se podía por la escuela, es más, ni siquiera podías traer el cabello largo. Pero, sí era muy diferenciar a esas personas porque eran los que trataban de traer las pulseras, a ver, pero es que el siguiente punto era el pelo, güey. Sí, sí, sí. Tratabas de hacer lo más posible por hacerte pasar por el cabello largo lo más que se pudiera. Sí. Jugabas con ese límite entre el corto y largo o te lo tratabas de peinar de alguna manera como para que traiga el cabello lo más largo posible. Me tocó a mí. A mí, Bueno, por ejemplo, nunca me ha gustado el cabello corto. Se puede notar. sí. Pero pues en la prepa no podía traerlo tan largo, entonces era como que trataba de peinarme para atrás o trataba de hacerme como que el fleco de un lado de manera como que se me diera vuelta en toda la cabeza casi para que las prefectas de repente o tratar de sacarle la vuelta a las prefectas para que y ese pelo está muy largo, joven, hay que cortárselo para mañana se lo encargo, o sea, Sí. Bueno, en mi caso, ahí sí voy a hacer una pequeña gran diferencia porque tú estuviste en preparatoria en Lauralia, quedamos, ¿verdad? ujú, Pues ya tenías una onda sí. más uniforme y todo eso. Ok, en el Cebetis, cuando me tocó entrar a mí, antes de que entraran los uniformes, o sea, todavía, ¿Ah, en serio? sí, nada más el uniforme era que te compraras la playera y échale la bendición de Dios. O sea, tú Ok. puedes llevar pantalones como tú quisieras, tú puedes llevar el cabello como tú quisieras, no Ah, ok. había restricciones. De hecho, fue una generación posterior donde se cambió eso. Entonces, muchos de ese tipo, de la onda otaku, edgy, emo, alternativo, se iban a los Cebetis por esa específica razón, porque les permitían, por Ah, eso les decían cholos a los del ah, 135, ya, güey, porque sí es siempre andaban cierto, todos güey. sueltos. Fíjate que no lo había pensado, que sí es cierto, que ahora que lo pienso, mucha raza que después conocí ya en la universidad o en algunos otros lados, que eran medio emo Ujú. rockeros en su momento, estaban en el Sí, 189, es porque cierto. fueron ahí porque tenían ese Libertad. opción, esa libertad. Luego se le No, cambiaron el padrino, sistema sí. y ya. Sí, acá te digo, en la prepa, güey, en la que yo estaba, me acusaron de narcotráfico. Ahí les va Fíjate eso, abriendo paréntesis. una pequeña historia de mi prepa. Como les dije, estaba en la hora de la guerra de Villarreal. Esa escuela se caracteriza, yo diría que no es ni siquiera estricta, es unas reglas payasas. O sea, se hacían, exageraban tanto las reglas que trataban de ser como que lo más estrictos o más correctos posibles, aunque a veces había cada pendejada que pasaba en esa escuela. Una vez, por ejemplo, un amigo, estaba más de moda Naruto, se compró la banda original de Naruto, pues la traía puesta en la prepa, güey. Ni siquiera en las clases, la traía puesta en el descanso. No creas que la estaba usando en medio de la clase o estaba haciendo desmadre con ella como para que, vaya, se merecía un regaño o algo Ujú. así. Una vez la traía puesta por la prepa, güey, andaba en el descanso caminando, te digo, y un prefecto lo paró diciéndole, ¿qué es ese símbolo joven que trae ahí? Era el símbolo de Konoha que está en la banda. Significa Dice, no, pues literalmente es que hoja. sí, significa hoja, que es de un anime, que se no le creo nada. Para mí que eso incita actividad sexual. Váyase reportado al salón y queda a la prefectura y queda suspendido. Yo, a la ver, ¿por ¿Qué qué? pedo? Güey, ¿qué tipo de fetiche raro güey, Ten- tiene, güey, como para que tú pienses que el símbolo de Konoha de Naruto, güey, significa algo sexual, güey? Y a la verga, esa fue una Más de las... enfermo el profesor. Son payasos, güey. O sea, eso es una payasada en todo el sentido de la palabra. Y a mí me pasó algo similar Ah, cuando, sí. por ejemplo, De los creo que ya tacos. era, ya era mi tercer año de preparatoria. Y la verdad ya era como que te empezabas a fastidiar de las cosas que había en la cafetería y no podías salir. ¿Cómo le hacía yo para conseguir tacos? Por eso me acusaron de tráfico. Había un portón en la parte de atrás de una barda que era como corredizo y quedaba como un pequeño espacio entre lo que es la pared y el portón. Entonces, por ese espacio, justo ahí estaba pegado a la universidad y pues en la universidad si salían a comer, se ponían varios puestos de comida ahí en acera al lado de la universidad. Ujú. Ese pequeño espacio me daba exactamente como para ver un carretonero de barbacoa. Y este Ok. día sí dije, no, la verdad no quiero comer nada de lo que hay aquí en la prepa, no se me antoja nada. Voy a ver si puedo pedirle tacos al, El al carretonero. carretonero. Nuestro salón quedaba en el borde de la escuela y estamos en un segundo piso, entonces desde arriba alcanzabas también a ver el carretonero. Entonces desde arriba le dije,
oiga, ¿me puede vender tacos? Pues sí, ¿cuántos quieres? Digo, no, pues déme unos 5, ¿no? Y le digo, ¿y para dártelos? Le digo, pues mire, me acerco y me lo da ahí por el portón, ¿o qué? Me dice, sí, está bien, X, no pasa nada. Pues el taquero muy tradicional, ¿verdad? Pues le valía madre, es venta. Sí. Entonces ya pasó eso. Y yo regresé, me compré mis tacos, regresé a mi salón, güey, me los comí con madre, güey. Y mucha raza, güey, de las que vi, no mames, venden barbacoa. Le digo, pues no venden aquí, pero la compré acá afuera. ¿Dónde? Le digo, aquí con el cartonero, aquí afuera. ¿Y cómo los metiste? Le digo, no, pues que por aquí hay un espacio en la cerca. Dijo, ¿me compras unos o qué? Pues Ideas bueno. de negocio Sí, o sea, millonarias. ideas de negocio, o sea, pues si quieres, a las primeras no les cobré, güey, porque es como, bueno, no cobré, creo yo, honestamente, alguna vez, pero les metí la idea de cómo, Sí. porque a partir de ahí empezaron a comprarle un chingo de barbacoa y también empezaron a comprarle como que otras personas que estaban ahí al lado, era como que, don, le puedes decir al, no sé, al de los tacos dorados de acá al lado que si me vende una docena o no sé, una orden, y en base a eso empezó a haber mucha gente con aluminios, güey, en la prepa o en el patio. Y pues yo también una que otra vez andaba ahí por ahí caminando, güey, con mis tacos de barbacoa en aluminio. Y era una de esas que me pesca esa clásica, la perfecta que no vive ni vive. A ver, joven, joven, joven. Digo, sí, ¿qué trae ahí? No, pues tacos de barbacoa. ¿Y dónde lo sacó? No, pues del carretonero. ¿Y dónde está el carretonero? Aquí afuera. ¿Y cómo salió? No, no salí. Entonces, ¿cómo le hizo? No, pues aquí por el portón. Bien Y, honesto el chavo. sí, o sea, porque yo no lo veía como algo malo, güey. Y dice, no, güey, ¿cómo está haciendo eso? ¿Qué tal si le meten drogas o si le está metiendo, usted está metiendo cosas ilícitas a la escuela por los tacos? Se va a reportar también. Antes no me suspendieron, güey, pero se va a reportar a la prefectura también. Y yo, a ver, ¿qué pedo, güey? O sea, En el reporte, tráfico de drogas en tacos. güey, ¿cómo pasó esto? En mi prepa hice cosas peores, güey, y me reportaron por meter tacos de barbacoa a la prepa, güey. Vendía DVDs piratas, por ejemplo, en la prepa, güey. Sí. Yo también hice algo similar. Con un amigo yo, güey, que es que eran tiempos donde también era difícil tener ese servicio de streaming o donde ver, por ejemplo, el anime, ver Naruto, los capítulos más Y nuevos. vendías en discos los capítulos, sí me Ajá, los acuerdo. vendíamos en discos y como esa vez como que nos salía la idea así en una pendeja acá de estar viendo la nada, güey. Güey, si vendemos DVDs, güey, ¿cómo? Dije, sí, pues ya es que, por ejemplo, los capítulos no los consigues, los puedes quemar en un DVD, güey. O sea, los buscas en internet, los quemas en un DVD y los empiezas a vender, güey. Si es cierto, vamos a hacerlo, güey. Un tiempo vendimos DVDs ¿Cómo piratas, güey. ahorita se les llaman las ideas de la peda? Las ideas de la peda, güey. Pero ese tiempo nomás estábamos disociando en la preparatoria, güey. Pero bueno, ese pequeño paréntesis, güey, Cerramos paréntesis. era solamente para platicar las dos anécdotas de la introducción que sí fueron reales, güey, que sí pasaron. Y que sí les casi, bueno, a mí casi me suspenden, a un amigo se lo suspendieron por eso. Y bueno, hablando de, digo, muchos grupos que hemos visto, la última tribu, o al menos la que medianamente eran también desde los populares, porque los populares se dividían como que en clases o en grupos o subgrupos. Al menos yo recuerdo a los deportistas. Bueno, mira, antes de que toques eso, bueno, más te quiero mencionar algo del grupo anterior, güey. Paréntesis. O un paréntesis regresando a eso. Algo que también caracterizaba, güey, a la moda en la que yo estaba, que era la moda edgy, metalera, rockera, güey. Era, güey, que también son muy, como te decía, se dividen mucho en grupitos. Y también siempre los identificas porque generalmente trataban de traer todo negro. Aunque Sí. estuvieras en la escuela, traes un suéter, pulseras negras, lo que tú quieras. Si podía, traían hasta piercing, nada más que se lo tapaban, o era el de la lengua que no se alcanzaba a ver, etcétera. Y siempre andaban con suéter, güey. No importa que estuvieras afuera en un calor de casi pinche Cierto. 40 grados, güey. Siempre traías un suéter y a veces un morral. Sí. Un morral de estos de alguna Sí. banda alternativa, güey. Y los veías muy juntos también porque, pues, era el clásico, güey, que dice, no mames, eso vato es emo. Y en ese tiempo era el auge de la moda emo, güey. Sí, O es sea, cierto. eran güeyes que tratabas de ver con su cabello acá para acá, güey, Con la manga hasta delineados, acá arriba, hasta los dedos. guantes sin dedos, güey. Yo era uno de esos. No, no voy a mentir, no voy a decir que no. Yo era uno de esos. Algún día se filtrarán esas fotografías en nuestra página. Deberían pues sí, deben de existir todavía en algún punto en internet, nunca se borra nada. No era de subir fotos, pero a veces, pues si me tomaban fotos, era como que de repente salía ahí como que todo hecho y todo emo. Sé de alguien que guarda fotos y las puede tal en una vez esquina. conseguir. Le Ok. voy a preguntar a tu esposa. Es que ella sabe dónde están, güey, pero el problema es que recuperarlas. Ella, A veces se puede, a veces no ella se tiene puede. talentos. Sí. Muy bien, entonces Y bueno, ahora sí, vamos a pasarnos al grupo de los de los que deportistas andaban todos populares. cubiertos a los que casi casi andaban descubiertos en la escuela. Sí. Los deportistas, principalmente eran grupos de vatos, principalmente eran vatos,
que tenían un ego bien cabrón. No sé si te tocó ver o llegaste a topártelos, al Sí, menos yo en la prepa. yo nada más en la prepa y tengo Eran, una anécdota específica sobre eso. eran como que un ego muy cabrón, o sea, se sentían los mejores jugadores porque tal vez alguna vez llegaron a ser campeones locales Sí, o tal vez en el equipo llanero. en el equipo llanero, por ejemplo, en mi salón, y el vato nunca nos dejó olvidarlo. Tuvimos a uno de los campeones de la Liga Infantil de Béisbol de Matamoros, los que llegaron a ser campeones mundiales. Sí. Bueno, Bueno, es que este grupo, por ejemplo, en mi caso en particular, yo nunca vi marcado bien un grupo de deportistas. Sí lo sabía. Pero, por ejemplo, en la prepa es donde más se separaban por clubes porque era donde ya tenías más abertura de clubes. Generalmente, por ejemplo, un fresita se iba, por ejemplo, a veces a la banda de música o se iba a algún taller de estos que son X, nada más como para pasar la materia y sacar 10, como sí. cocina, por ejemplo. Pero los talleres de deportes no eran muy marcados porque nuestras selecciones no eran muy llamativas. Por ejemplo, yo estuve en el club de taekwondo, pero vaya, en taekwondo no se metía un deportista popular. Se No. metía incluso los echi, los emos, los ñoños, los Los frikis, frikis. los que querían aprender artes marciales para pelear como en el anime, por ejemplo. Esos son los que se metían. Yo hice eso, chavos. Yo hice eso. Entonces, en cuanto a deportes, yo nunca tuve uno bien marcado, güey. Pero ahorita que dijiste este campeón nacional de no sé qué de la liga, güey, Sí. hubo un estudiante que se metió temporalmente a nuestra escuela, creo que nada más duró un semestre, si no me equivoco. Este güey tenía un ego bien cabrón, güey, porque era futbolista y jugaba en este tipo de que fuerzas básicas, creo, de la Sí. América, o en ese grupo como de segunda, tercera división. Pero el güey era demasiado egocéntrico. El vato se creía bien guapo, güey, y no soportaba que le tocaran el cabello, güey. No, no voy a ¿Qué? exagerar una anécdota, güey, en la que una persona, no me acuerdo si fue un amigo mío o fue otra persona, no me acuerdo, tenía como que cabello medio chino, Ujú. y le hizo algo así como que, güey, el chino que no sé qué, le digo, le hizo, ¿tú que le vas a tocar el cabello? No me vuelvas a tocar el cabello. Esto fue una anécdota real, güey. No la exageré, no di el manotazo por show, así fue, güey, así pasó, güey, y eso fue, no me vuelvas a tocar el cabello porque reacciono. Y dijo, güey. Yo, verga, güey, ¿qué pedo con este vato, güey? No duró mucho en la escuela, pero ese vato sí era matadito viviendo por fútbol. Y había otros futbolistas, pero esos se juntaban como que en el grupo de los medio vaguillos, que se Sí. creían narquillos, algo así por el estilo. Entonces no era como que destacaba un grupo de deportistas. Pero siempre estuvieron, al menos en tu Pero siempre salón, estuvieron estaba el presentes. deportista. Siempre estaban ¿Cómo era presentes, el sí. el recreo? ¿Vince? Vince, ¿no? Vince. Era el deportista, el negrito. El que Sí, sí, practicaba todos sí. los El deportes. basquetbolista y que, Que bueno, le metía a todos los deportes. Bueno, sí. así en mi salón de la preparatoria había uno que no voy a decir su nombre para proteger aquí su identidad, Sergio. Em, qué bueno que no me escuchaste. Bueno, el caso es que él era Sí, te escucho. muy, yo sé que sí. Él era muy fanático del fútbol. Él junto con los otros compañeros, y como él era el bueno en soccer, era delantero, todos lo seguían. Goleador, ¿verdad? El goleador, Sí, sí, era el güey. goleador. Una vez le quité el balón jugando fútbol y vieras cómo se enojó. Sí, pues es que Se este barrió y cosa me... del ego. Sí, exactamente. Bueno, el caso es que ese tipo, al menos en nuestras generaciones, los futbolistas o los que agarraban ese auge tenían un ego por seguir a un jugador en especial. Ya sea Sí. alguien de su misma Sí, sí, generación sí, sí. o alguien que estuviese debutando. Por ejemplo, en esa época y ahorita está muy cabrón él, los fanáticos de Cristiano Ronaldo. Los de Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo casi es una religión, güey. Sí. Me atrevería a decir más que, por ejemplo, Lionel Messi, que también es uno de los mejores jugadores del mundo, pues prácticamente se dividían entre Lionel Messi si le ibas al Barça, Ujú. o Cristiano Ronaldo si le ibas al Real Madrid. Pero la figura de Cristiano Ronaldo, güey, es todavía superior, me Sí. parece. O sea, el vato por el estilo de vida que tiene, por cómo se ve, que porque sí es guapo, que porque él es su esposa, que está muy guapa también, modelo y lo que tú quieras. Era como que tu top, ¿no? Era como que algún día voy a ser como Cristiano Ronaldo. Sí. Sí. Pregúntales qué están haciendo ahorita. Son los borrachitos del grupo, probablemente social. Y nada más haciendo un pequeño paréntesis con lo de Cristiano. ¿Viste la nota de él? Se hizo un canal de YouTube. No, no Ajá. viste. Y No. tiene el récord de la mayor cantidad de seguidores agregados en un canal de YouTube. En menor tiempo. En 10 días alcanzó los 10 millones de Pues es suscriptores. lo que te digo. O sea, los fans de Cristiano Ronaldo son casi como una religión, güey. Pero Y eso es lo que me ha dado tanto risa, cerrando ese paréntesis, que tanto deportistas, tanto las fresas populares, todos ellos critican muchas cosas respecto, por ejemplo, el anime, la religión ujú, también, y ellos crean sus propias religiones, sus propias sectas y son los gustos. otakus de los deportes. O Sí, sea, es así como hay los otakus de Disney, hay los otakus de los deportes también. O sea,
son como que gustos muy aumentados, muy afines a algo, pero en otras cosas. Y Nada eso más afecta que, mucho a cuestiones como sus personalidades. sí, y ese es el último tema que me gustaría abarcar, que es cómo influyen esas tribus urbanas en el desarrollo escolar o en el desarrollo de tu personalidad. Muy De bien. mi manera personal, yo pienso que sí influyen y influyen bastante, porque así como les marqué, tratamos de marcar en el podcast cómo fue nuestra transición entre primaria, secundaria y prepa, Ujú. fueron también la definición de estos mismos gustos. Como les mencionaba en la primaria, pues no buscaba nada más que jugar. Era un Sí. niño cualquiera y ya. En la secundaria ya empezabas a ver como que esta división de poderes, esta división de tribus en las que tratabas como que identificarte o hallar en qué lugar pertenecías. Y ya en la prepa era como que yo ya definí mi rol. Y dije, Sí. ¿sabes qué? Yo pertenezco como a este grupo, me interesa como que estos gustos, tengo este grupo de personas con las que comparto las cosas que me interesan Ujú. y no me interesa ya buscar alguna otra cosa, no quisiera irme por otro lado. Defines tu personalidad. Sí. ¿Para qué? Para que cuando, por ejemplo, ya llegas a la universidad, si en teoría fue un proceso relativamente bueno, ya llegues precisamente a estudiar o a hacer lo que en teoría vas a hacer en la universidad, güey, que es Sí. sacar tu carrera. Ya independientemente de si te juntas con el cholo, si te juntas con el fresita, si te juntas con no sé quién, porque en la universidad se presta para eso, para que Ujú. trabajes y te juntes a hacer algo con todo el grupo a veces o con varios grupos porque a veces te tocaba una clase con unos, otra clase con otros, entonces era como que a fuerzas te relacionabas con más personas fuera de tu círculo. Así es. Pero si llevabas una formación relativamente donde tú ya definiste tu carácter o definiste tu estilo, pues en teoría esto lo podrías llevar a cabo un poquito más normal, Sí. ¿no? ¿Y cómo fue, por ejemplo, con tu estilo? ¿Tú crees que las tribus urbanas, tu definición esta escolar, definió como que tu estilo de vida, tu estilo de personalidad? Mira, parafraseando una frase de Colossus en la primera película de Deadpool, las tribus urbanas forman carácter. ¿Ok? Ok. ¿A qué me refiero? Muchas de estas, al menos en lo personal, formaron cómo se iba a ser mi personalidad, Ujú. mi forma de pensar, como tú lo dijiste ahorita. Y pues también esto afectó entre los 15 y los 18 años. O sea, es el desarrollo de la personalidad dentro de las escuelas, de la preparatoria, cómo se desarrollan las emociones prácticamente. Y afecta bastante porque a veces es el yo no me siento identificado con este grupo o yo me siento identificado con este grupo, pero no me caen bien los que están en este grupo, Ajá. y los que me caen bien de este grupo no me siento identificado con lo de ellos. Entonces tú tienes que empezar a ver dónde vas a terminar cayendo, ¿De porque dónde vas a pertenecer? efectivamente vas a caer en un grupo de estos, a veces es quieras o no quieras. ¿Quieres o no A mí quieres? me pasó en la preparatoria como un aspecto especial, conocí a tres amigos, curiosamente, ya no les hablo más que a uno, pero con esos tres amigos y yo éramos el grupo de que no éramos los más inteligentes, pero éramos los que teníamos la respuesta. O sea, Ok. siempre que había alguna situación especial o algo, uno de esos cuatro tenía la respuesta. Y éramos los cuatro que destacábamos de cierta manera en el grupo de la prepa. Yo era el que destacaba menos, porque por mi personalidad le caigo mal a las personas. No sé a qué se deba, Es mamón el juguete. muy probablemente sí, pero sí me lo han dicho bastantes veces que no lo hago adrede, es el autismo, pero bueno, Es el autismo. Chácatela. No es cierto, no es cierto. mi psicóloga dijo que ya no dijeras eso. Soy especial. Verga, güey. Te mamaste. Pero sí, el caso es que teníamos ese grupito especial. Éramos una tribu muy curiosa que, quería dejarla para el final. Era la tribu entre las sombras. Ajá. Ok. Eran aquel grupo de personas que no estaban entre los demás grupos, sino que los miraban a todos desde las sombras. No eran edgy, no eran emos, no eran de ningún grupo en especial. Tenían gustos varios Ajá. y no predefinidos, pero sí tenían algunos grupos, ¿cómo dice? Gustos especiales. Pero Ya. son los que se encontraban en las sombras desde atrás haciendo los planes, no maquiavélicos, pero sí organizando el grupo de que si ocupamos que se haga algo, mira, ven, vamos a ir con este grupito en especial, vamos a hablar con ellos y ellos van a hacer todo. Y nosotros desde atrás viendo cómo se hacía el Ujú. despapalle, por así decirlo. O sea, éramos los que estamos fuera de la telenovela y mirábamos a las parejitas peleando, mirábamos Ok. a todo. Éramos los que hacían el documental, los que grababan el documental de Nat Geo, Ajá. revisando las demás tribus urbanas. Viendo cómo interactuaban. Y ese grupito, algunos se van a sentir identificados de que, yo hacía eso. Felicidades, Ujú. eras de la tribu oculta entre las sombras. Pues sí, eran como que los aislados, ¿no? Eran como que Sí, los que no se definían como para algún círculo, pero como tú dices, a fin de cuentas,
yo creo que cualquier persona viene cayendo en algún tipo de grupo. O Así sea, es. indirecto o indirectamente, como tú dijiste, pero sí vienen cayendo en un tipo de grupo. Y bueno, por ejemplo, ahorita mencionaste lo de los amigos que tenías ahí en ese caso. ¿Cuatro? ¿Eran cuatro? Éramos cuatro, o Eran sea, cuatro y yo y nomás tres. conservabas amistad con uno. Sí, con uno sí. Bueno, por ejemplo, las amistades. Yo siento que también, por ejemplo, las amistades en estas épocas escolares, si son amistades que conservas o son amistades que duraron mucho tiempo, definen también parte de tu personalidad, porque eso mismo te ayuda a ver como que los éxitos que compartes con tus amigos, ver, este vato le está yendo bien, a lo mejor también te motiva como que querer mejorar, o esa como tipo de rivalidad de que, este vato pudo hacerlo, yo también tengo que poder, o sea, Ujú. es como que te dan ese gusto como que por compartir logros juntos que te ayuden a crecer también como persona. Y Sí, eso hace que también dependiendo de cómo de esas, te van desarrollando habilidades sociales, que dependiendo de tus habilidades sociales vas a ver cómo se va desarrollando tu vida adulta sí. porque las habilidades sociales son las que te dan, son las que definen más la vida adulta, a mi parecer. Y Ujú. son, de hecho, muchos de los que tienen que ver en las universidades como para poder destacar. Así No es. a veces simplemente como el mejor alumno, pero como un alumno destacable que, por ejemplo, llame la atención como para un profesor que te recomienda para un trabajo, Sí. o que te digan directamente, oye, ¿sabes qué? ¿No quieres trabajar conmigo? O no quieres, a lo mejor, ¿sabes qué? Un amigo tengo un conocido que ocupa una persona como tú, de tu estilo, que Ujú. sabe manejar estas cosas de tu característica y te abre puertas, o sea, te abre Sí, puertas, te abre oportunidades dependiendo de esas habilidades sociales que desarrollaste y que pues generalmente las desarrollas dentro de precisamente estas tribus urbanas. así Esas es. tribus urbanas fueron, digamos que fue el inicio para tu vida adulta y de cómo vas a usar esas habilidades que ganaste en esas tribus urbanas para relacionarte con los demás. Fíjate que me gusta el cómo lo podemos ver de que literalmente salimos de una tribu para entrar a sociedad. Sí, para entrar al grupo en general en el que en teoría no hay distinciones, sí las hay, claro que las hay, pero vaya, en teoría es un grupo generalista, ¿no? Sí, Es el grupo de la vida adulta. sí, Entonces ya es como que ya no, es como que ay, yo no quiero, ya no queda que te hagas el edgy o que te hagas el emo o que te hagas el ñoño que friki aislado. sí. ¿Algo más que te gustaría agregar para esto? No, pues creo que ya abarcamos casi todo pues prácticamente todo lo que vivimos con buenas experiencias. Pues Ujú. creo que podríamos llegar a nuestra conclusión. Sí, como conclusión entonces a mí me gustaría agregar que las tribus urbanas forman una parte importante de nuestra formación como individuo, porque como estas tribus, están esas tribus, pueden lograr grandes cosas o grandes catástrofes también. Por Sí, ejemplo, puedes lograr amigos de por vida o puedes definir tu estilo de vida para no llevarte, y también puede no llevarte hacia nada bueno. Si tú, sí. por ejemplo, te sigues creyendo el narco de la sociedad siendo un adulto, pues probablemente termines de puntero, Mm. o termines de halcón en algún punto y pues probablemente a lo mejor ya no estés vivo. Entonces, como decíamos, te ayuda en el desarrollo de la personalidad, de la mentalidad que vas a llevar, de desarrollar habilidades sociales, pero a fin de cuentas lo único que importa para todo esto es el valor humano que a ti te desarrollen, porque Sí. también te van a desarrollar como que parte de tus valores, te van a desarrollar como que, ¿sabes qué? No me gustaría a lo mejor que mis hijos o no me gustaría que otras personas más chicas que yo u otros amigos estén a lo mejor siendo bulliados o estén siendo aislados de la sociedad o estén teniendo este tipo de problemas por este tipo de otro tipo urbana que está, digamos que causando problemas. Entonces, este tipo de cosas ayudan a formar, ayudan a auxiliar, a motivarte a ti como para hacer algo bueno para alguien más y te dan toda la experiencia que vas a ocupar como para tu vida adulta. Y todo esto pues, va a sumar a tu vida un valor muy importante, un valor intrínseco muy importante. Un Intrínseco. valor intrínseco muy Las importante. nuevas tribus intrínsecas. Las tribus Nada intrínsecas. más como última punto que yo voy a hacer es muchas de las tribus urbanas actualmente ya no existen o más bien fueron absorbidas. La tribu dominante, la tribu que ha alcanzado el mayor auge es la tribu de los frikis, la de los otakus. Ahorita Se, últimamente ha agarrado mucho auge. se ha hecho el dominio. Yo estoy trabajando en una preparatoria en una universidad y puedo decir que el 90% de los estudiantes están en esa tribu. Ujú. La onda pop ahora es la moda, superhéroes, Sí, videojuegos, anime, series de televisión como caricaturas para adultos. Todo ese tipo de cosas son lo que ahora destaca más. Pasó de ser una minoría a pasar a la mayoría en las así vidas es. escolares, a mi parecer. Y dejar en claro de que no está mal si en algún momento te gustó una tribu o estabas en contra de No, otra. Simplemente son gustos, cosas sí, que a las son personas gustos les llaman la precisamente atención. pasas, o sea, son cosas que pasan, son
tus eventos canónicos en la vida Sí. que te ayudan, digamos que a formarte como un adulto. Yo solo tengo que decir que como conclusión final de mi parte es, no importa lo que hagas, cuando llegues a los 30 vas a empezar un podcast. Y ese es el contexto de nuestro podcast. Muy bien, ahí te va el contexto con José Luis en Santiago, tus pilotos de confianza y nos vemos la próxima semana. Adiós.